Hola y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno con José Gregorio Hernández, un hombre que resuena muchísimo en Venezuela y, bueno, cada vez más fuera, ¿verdad? Sí, totalmente. Y para guiarnos, tenemos una reseña muy detallada publicada por Fe y Alegría en Venezuela. Una buena base, sí. La idea es intentar entender un poco mejor su personalidad, los hechos más importantes de su vida, ir un poquito más allá de la imagen que todos tenemos. Claro. Porque es innegable, ¿no? Desde que murió en 1919 se le recuerda como alguien, bueno, excepcional. Muy volcado en ayudar a los más necesitados, su legado sigue ahí, muy vivo. Ciertamente. Su figura ha calado hondo en generaciones de venezolanos. Y fíjate, un punto interesante que la reseña menciona casi al principio es esa doble visión. Ajá. Por un lado, el médico del pueblo, muy cercano, muy de la gente humilde, Sí. pero también el médico de todos. Eso ya sugiere algo más amplio, ¿no? Como un reconocimiento más general. Entiendo. Así que, bueno, nuestra intención hoy es escarbar un poco en los detalles que da esta reseña para acercarnos más a la persona que hay detrás de ese símbolo tan potente. De acuerdo. Pues vamos a ello. Empecemos por el principio, por sus raíces. Nació en Isnotú, ¿verdad? En Trujillo. Eso es. El 26 de octubre de 1864. Y el entorno, según describe la fuente, era pues bastante humilde. Sí, eso dice. Padres campesinos que venían de Barinas y llegaron a un Isnotú que en esa época era pobre. Ajá. Y la reseña señala mucho la influencia de la madre, de Josefa Antonia Cisneros. Aunque bueno, no da muchísimos datos concretos sobre ella, ¿sabes? Pero sí que como que se deduce del texto. Se infiere, ¿no? Eso, se infiere que valores como la humildad o el espíritu de servicio, la comprensión, la justicia, quizás se los transmitió desde muy pequeño. Claro. Incluso se menciona que ella hacía labor social, ayudaba a otros después de sus propias tareas de casa. Esa idea es interesante, ¿no? Como que esos valores se respiraban en el ambiente. Pero, a ver, una pregunta. ¿La fuente presenta esa inferencia sobre la madre como algo seguro, un hecho, o más bien como, bueno, una interpretación posible de cómo se formó él? Buena pregunta. Yo diría que lo presenta más como una interpretación razonable, ¿sabes? Una forma de entender de dónde venían esas cualidades tan marcadas en él. Vale. No es que citen diarios de ella o testimonios directos, pero sí conectan su figura con las virtudes que luego definirían a José Gregorio. Es una conexión que hace el autor de la reseña, vamos. Entendido. ¿Y el lugar? Isnotú, ahí en las faldas de la sierra, frente al lago. La fuente sugiere que ese paisaje pudo, no sé, como abrirle la mente, ¿no? Un amplio horizonte, dice. Exacto. El texto sugiere eso, que tanto la familia como el entorno geográfico ayudaron a cultivar valores clave. El trabajo duro, la constancia, la unión familiar, la solidaridad, Ajá. una fe en Dios muy auténtica, vivida con naturalidad, el amor por la naturaleza, incluso la creatividad. Un caldo de cultivo, pues, muy rico. Y su primera educación. También tiene un punto curioso. Aprendió en casa primero, pero luego fue a la escuela de un tal Pedro Celestino Sánchez. Ah, sí. Un náufrago zuliano. Vaya personaje. Desde luego. La fuente lo menciona, sí. Dice que le contaba leyendas, historias del mar. Quizá eso también ayudó a despertar su curiosidad, su imaginación, a ampliar ese horizonte del que hablábamos. Pues sí, todos estos elementos van dibujando una personalidad. Y aquí la reseña mete una cita que parece importante, de un paisano suyo, José Francisco González Cruz, que dice algo más que era bueno. Efectivamente. Y este matiz es crucial. La fuente lo subraya mucho. González Cruz no dice solo bondadoso, sino servicial. Servicial. Y añade la clave. Se preparó para prestar un servicio más eficaz en esa bondad. Esto es importantísimo, ¿eh? No era solo una buena intención, una bondad natural, Claro. sino una bondad que buscaba herramientas, preparación, para ser útil de verdad, para transformar. Una bondad eficaz. Me gusta ese concepto. Potente. No basta con querer, hay que poder. Exacto. Y eso conecta con otra idea que menciona la fuente, a través del mismo González Cruz. La convicción de Hernández de que los venezolanos debían, como adoptar una filosofía de vida orientada al servicio. Casi un programa vital. Un principio rector, sin duda. Y eso se veía, según la reseña, en su disciplina personal, muy rigurosa. Sí. Describe su rutina.
Misa muy temprano, luego visita a los enfermos, un descansito breve y a dar clases en la universidad. Una vida ordenada, entregada a ese servicio. Pero aquí la reseña, nos da una sorpresa, ¿no? Porque no lo pinta como un santo asceta desconectado del mundo, describe también a un hombre que disfrutaba de otras cosas. Totalmente. Y es estupendo que la fuente incluya estos detalles, la verdad. Menciona su gusto por la música, por leer, por escribir, por contemplar la belleza. Y un detalle que rompe muchos esquemas, que era buen bailarín. Un momento. ¿Bailarín? Eso sí que descuadra un poco la imagen austera que a veces tenemos. ¿Cómo lo cuenta la fuente? Pues con naturalidad. Dice que iba a la retreta, ¿sabes? Esos conciertos al aire libre en la plaza. Ajá, en la Plaza Bolívar de Caracas. Eso. Y que era muy solicitado en las fiestas, que las chicas se peleaban por bailar con él. No me digas. Y añade otra cosa, que aprendió a hacerse sus propios trajes, lo que sugiere, bueno, cierta elegancia, ¿no? Cuidado personal. Es fascinante ese contraste. El científico riguroso, el hombre de fe y el bailarín que se hace la ropa. ¿Sugiere la fuente que había tensión entre esas facetas o que todo encajaba? La reseña lo presenta como un todo coherente, la verdad. No sugiere conflicto, más bien una personalidad rica, con muchas facetas. Vale. Su elegancia o que le gustara bailar no parece que chocara con su humildad o su dedicación. Al contrario, quizás reforzaba su autenticidad. Trataba igual a catedráticos, a intelectuales o a sus pacientes más pobres. Era el mismo. Y para rematar esa imagen tan humana, la fuente menciona hasta un desamor de juventud. Sí, en sus primeros años en Caracas. Una chica que no le correspondió. Son pinceladas que, lo bajan del pedestal, lo hacen más cercano. Claro. Sin duda lo humanizan. Muestran sus vivencias antes de dedicarse de lleno a la medicina y a esa vida religiosa laical tan comprometida. Creo que la fuente quiere destacar justo eso, que rompe el molde del santo etéreo alejado del mundo. Fue el primer beato laico venezolano, un hombre de su tiempo, sencillo, cercano, metido de lleno en su sociedad. Hablemos entonces de su faceta más conocida, la médica, la científica. La reseña dice que su vocación por la medicina le vino pronto, casi natural. Sí, parece que desde pequeño apuntaba maneras. Pero lo importante, y la fuente lo recalca mucho, es que no se quedó en lo básico. Buscó especializarse. Ajá. En cosas punteras para la época, como la bacteriología y en las enfermedades endémicas que hacían estragos en el país. Otra vez esa idea clave. Se preparó para atender a sus enfermos. La preparación para un servicio eficaz. Y llegamos a un punto que la reseña marca como un antes y un después para la medicina en Venezuela, cuando vuelve de París en 1891. Sí. Le consideran el introductor de la medicina científica en el país. Eso es un hito enorme. Absolutamente. Y no solo la introdujo, sino que la impulsó con fuerza desde su cátedra en la Universidad Central. Fundó y dio clases de asignaturas totalmente nuevas allí. Histología normal y patológica, fisiología experimental, bacteriología. Vaya. Según la fuente, su trabajo como profesor cambió radicalmente la enseñanza y la investigación médica. Creó una verdadera escuela de nuevos profesionales, con esa mentalidad científica. Parasitológica. Sí, siguiendo el modelo del Instituto Pasteur de París, donde él había estudiado. Y animó mucho a sus alumnos a investigar, como al famoso Rafael Rangel. El impacto tuvo que ser tremendo. Enorme. Su trabajo científico y el de sus discípulos ayudó directamente a entender y a luchar mejor contra las enfermedades endémicas que diezmaban a la gente. Tuberculosis, paludismo, fiebre amarilla, tifus, hasta la peste bubónica. Su ciencia no era abstracta, tenía una aplicación social clarísima y urgente. Y esa aplicación social se vio de forma extrema durante la gripe española, en 1918. Un episodio que la reseña detalla bastante y que, inevitablemente nos recuerda cosas más recientes. Desde luego, la pandemia golpeó Venezuela muy fuerte a partir de octubre de 1918. La fuente da cifras de mortalidad altísimas. Unas 80.000 muertes en todo el país, 1.500 solo en Caracas. Una barbaridad. Uf. Y José Gregorio acababa de volver de un viaje de estudios por Nueva York y Madrid para ponerse al día y se metió de lleno, inmediatamente, a luchar contra la epidemia. Se implicó a fondo, ¿no? Formó parte de las juntas de socorro, de las comisiones que se crearon, trabajando codo con otros médicos importantes como Luis Rasetti en la Junta de Socorro Nacional.
No se quedó mirando. E incluso cambió sus métodos. Él, que siempre iba a pie a ver a sus enfermos, durante el pico de la crisis, durante 22 días, usó un coche con chofer. Anda. Para poder llegar a más sitios, atender a más gente. Un detalle que muestra su pragmatismo, su compromiso total en esa emergencia. Y aquí la fuente destaca algo que hicieron él y Racetti que me parece de una lucidez y una valentía tremendas. Dijeron públicamente que la altísima mortalidad no era solo por el virus. Exacto. Y este es otro punto clave del texto. Señalaron públicamente que el impacto tan devastador de la gripe se debía en gran parte a la situación general de pobreza, de miseria, a las malas condiciones de higiene de mucha gente. Bueno, Muchas personas ya estaban débiles por otras enfermedades crónicas que arrastraban, como el paludismo o la tuberculosis. Es una visión social de la salud increíblemente avanzada para ser 1918. O sea, no echaban la culpa solo al bicho, por así decir. Apuntaban a las condiciones estructurales, a la desigualdad, como algo que multiplicaba la tragedia. Dice la fuente si eso tuvo alguna reacción. ¿Se aceptó sin más o hubo polémica? La reseña no detalla la recepción concreta de esa declaración en su momento, pero sí la presenta como una prueba de su rigor científico y de su compromiso social, como distinguiéndolos de visiones puramente biologicistas, ¿no? Entiendo. Lo importante es que lo dijeron, que tuvieron esa mirada integral de la salud pública en plena crisis. además de eso, también lucharon contra la desinformación. La Academia Nacional de Medicina, con él dentro, publicó directrices claras sobre la enfermedad, los tratamientos que sí funcionaban, intentando parar la ola de noticias falsas y remedios milagro que circulaban. Una historia que no suena. Lamentablemente familiar, sí. La lucha contra la infodemia en las crisis sanitarias viene de lejos. Al final, hacia diciembre de 1918, la epidemia empezó a bajar. Pero su actuación en esos meses tan duros consolidó aún más su imagen pública, el cariño que ya le tenían. Es que todas estas acciones van construyendo esa figura que ha llegado hasta hoy. El médico de los pobres, sí, pero también el médico de todos. Su forma de vivir, su empatía demostrada con hechos, sus valores, calaron muy hondo. La fuente lo dice claro, es uno de los personajes más queridos de la historia de Venezuela. Y ese cariño se ve hoy en día de formas muy concretas. Altares en las casas, en las calles, monumentos, templos dedicados a él, hospitales, instituciones con su nombre. Es una presencia constante en la vida cotidiana y en el imaginario del país. Y culmina, claro, con el reconocimiento de la Iglesia Católica, su beatificación, el primer laico venezolano en llegar a ese punto. Un hito muy importante para mucha gente. Y es interesante cómo la reseña, ya hacia el final, sugiere que su figura, su ejemplo, como que cobran una nueva relevancia, ¿no? O resuenan de forma especial en el contexto de pandemias más recientes. Claro, Ese modelo de integrar el rigor científico, el compromiso social total y una humanidad profunda, parece que sigue siendo una referencia válida. como si su legado se releyera o se activara con los nuevos desafíos globales. Si intentamos resumir lo que esta exploración, basada en la reseña, nos ha mostrado, pues emerge un perfil complejo, ¿verdad? Vemos al científico riguroso que modernizó la medicina en su país, Sí, al profesor que formó generaciones con otra mentalidad, al hombre de fe profunda y disciplina espiritual constante, pero también al ciudadano implicado en los problemas sociales, como se vio en la pandemia de 1918, y junto a todo eso, pues a la persona con gustos sencillos, con habilidades sociales como la música o el baile, e incluso que cuidaba su aspecto. quizá lo que más impacta de todo es la coherencia interna que se ve. Esa filosofía de vida centrada en el servicio eficaz a los demás. Parece que está en todo lo que hizo. Desde sus estudios en París hasta atender a los enfermos de gripe. Efectivamente, se nota una integridad muy grande entre lo que pensaba, lo que creía y lo que hacía cada día. No parece que hubiera fisuras. Definitivamente. Este análisis de la fuente de fe y alegría nos dibuja una figura mucho más rica, más humana, que las simplificaciones que a veces se hacen. Ya sea la del santo que hace milagros o la del mero científico académico. Vemos al hombre completo, con todas sus facetas. Una figura con muchas caras, como bien dices. Y quizá por eso, precisamente por eso, sigue siendo tan relevante. Y su ejemplo de dedicación, de integridad, y esa visión que conectaba la salud de uno con las condiciones sociales, sigue dando que pensar hoy. Mucho. Tal vez una reflexión final para quien nos escucha, algo para darle vueltas, podría ser, ante los desafíos tan complejos que tenemos hoy,
¿Qué podríamos aprender o rescatar de esa capacidad asombrosa que tuvo José Gregorio Hernández para juntar la ciencia más avanzada de su época con una fe profunda y un compromiso total con el bienestar de los demás, sobre todo de los más vulnerables? Una pregunta que, sin duda, invita a la reflexión personal. Mucho. Con esa inquietud nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en esta exploración a fondo. Hasta la próxima. Suscríbete a Cruzada Creativa para más historias que alimentan tu fe.